Descubierto. Como un fin de semana inesperado con mi nieto transformó mi vida para siempre. Nunca pensé que esas puertas viejas abrirían un mundo nuevo. Don Manuel, un carnicero de 70 años, había pasado sus días sumido en la rutina. La ciudad vibrante a su alrededor, con risas de niños y música de fiestas, parecía un eco lejanos de lo que una vez había sido su vida. Desde que su esposa partió, sus mañanas eran grises, sus noches largas y solitarias, llenas de silencio. Pero todo eso cambió cuando Diego tocó su puerta un viernes por la tarde. Diego, con su cabello desarreglado y guitarra en mano, era un torbellino de emoción. Con ojos llenos de esperanza y melancolía, le abrió su corazón a don Manuel. Habló de sus sueños musicales, de cómo su familia no entendía su pasión. La música no es un trabajo serio, abuelo, había escuchado en casa. Al oír esas palabras, el corazón de don Manuel se apretó. Él también había tenido sueños aplastados, sus aspiraciones de ser chef se hundieron en el peso de la realidad. Con cada nota que Diego tocaba, revivía un fragmento de su vida, una chispa olvidada en medio de la tristeza. Durante el fin de semana, el pequeño apartamento de don Manuel se llenó de música y risas. Rememoraron anécdotas familiares mientras cocinaban juntos, y por primera vez en mucho tiempo, los ecos de la alegría resonaban entre las paredes. Diego le mostró algunas melodías que componía, y poco a poco, don Manuel fue compartiendo sus propios deseos olvidados. La conexión entre abuelo y nieto se hizo más fuerte, como un hilo irrompible que los unía. La casa se convirtió en un refugio no solo para Diego, sino también para el alma de don Manuel. Sin embargo, la sombra de la duda y el miedo se cernía sobre ellos. Diego soñaba con hacer un espectáculo en el mercado local, un concierto que no solo mostrara su talento, sino que uniera a la comunidad. Pero su madre se oponía. Es una locura, arriesgarse así, decía. La voz de la tradición resonaba en el entorno, un eco que casi los detiene. Don Manuel sintió un fuego en su interior y, al mismo tiempo, un miedo. ¿Debía apoyar a su nieto en este camino incierto? Y si su familia no lo aceptaba, antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. En un momento de conexión mágica, don Manuel decidió que debía arriesgarse, así como había hecho un día al meterse a la carnicería. Juntos, comenzaron a preparar el evento, diseñando carteles y repartiendo invitaciones entre sus vecinos, combinando carne y música en un solo sueño. La esperanza iluminaba sus caras, un destello brillante en medio de la penumbra familiar. Pero el tiempo se acababa, y las tensiones familiares seguían presentes. En el aire flotaba la pregunta: ¿podrán Diego y don Manuel mantenerse firmes frente a las expectativas y miedos? Las calles coloridas del barrio estaban a punto de cobrar vida, pero también se sentían las dudas y ansiedades que acechaban por detrás. Este fin de semana cambiaría sus vidas para siempre. ¿Quién ganará, la tradición o la pasión? ¿Lograrán unirse y encontrar el camino a seguir? La música ya estaba sonando. Don Manuel despertó el sábado por la mañana con un cosquilleo en el estómago. La luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando los rincones del apartamento que durante tanto tiempo habían estado cubiertos de sombra. Diego ya había comenzado a afinar su guitarra en la sala, su voz vibrante llenando el espacio con melodías esperanzadoras. El aroma de los chorizos que había dejado marinar la noche anterior se mezclaba con la esencia del café recién hecho. «Vamos, abuelo. Hoy es el día», gritó Diego entre risas, con su energía desbordante. Don Manuel sonrió. Nunca había visto a su nieto tan animado.
Sintió que esa energía era contagiosa, un bálsamo a sus viejas heridas. Juntos, se pusieron a preparar el desayuno, compartiendo recetas y secretos de cocina que habían estado guardados por generaciones. Cada bocado de chorizo a la parrilla traía consigo recuerdos de las reuniones familiares, de los momentos en los que la risa y la buena comida eran el centro del hogar. Después de un rato, Diego se detuvo y miró a su abuelo seriamente. ¿Estás seguro de que apoyarme en el concierto vale la pena, abuelo? La pregunta flotó en el aire, pesada y significativa. Don Manuel sintió el peso de la responsabilidad. Sabía que enfrentarse a su hijo, el padre de Diego, no sería sencillo. Había escuchado sus quejas y su determinación de mantener a la familia en la línea de seguridad y tradición. Pero, al mismo tiempo, ¿cómo podría negarle a su nieto la oportunidad de vivir su pasión? Diego, la vida se trata de perseguir nuestros sueños, aun cuando el camino sea difícil, respondió, su voz firme y llena de convicción. Cuando la música llama, no se puede ignorar. La tradición puede ser un refugio, pero a veces es necesario abrir la puerta y dejar entrar nuevas melodías. Sus ojos se encontraron y, por un instante, ambos sintieron que el mundo les pertenecía. El resto de la mañana fueron a casa de los vecinos, invitando a todos al concierto. Con cada puerta que abrían, las sonrisas y el interés de los demás les llenaban de confianza. La gente comenzó a resumir sus expectativas sobre el espectáculo. ¿Diego? ¿El hijo de Ramón? Claro que quiero verlo. Era como si la noticia se esparciera como un reguero de pólvora, encendiendo pasiones olvidadas entre los adultos y la curiosidad de los niños. A medida que el sol comenzaba a caer, Don Manuel y Diego se prepararon para el evento. Sus corazones latían a un ritmo acelerado, orquestando una sinfonía de nervios y emoción. Don Manuel sabía que la música podría unir a la comunidad, pero también temía cómo reaccionaría su familia. Mientras terminaban de organizar los últimos detalles, escucharon el sonido de la puerta abriéndose. Era Ramón, el padre de Diego. Su presencia traía consigo un aire de incomodidad. ¿Qué demonios está pasando aquí?, preguntó, sintiendo que su autoridad estaba siendo desafiada. Don Manuel sintió que la respiración se le cortaba. La tensión se palpaba en el aire. El momento decisivo había llegado. ¿Lograrían defender su sueño? ¿Podrían convencer a Ramón de que arriesgarse no era una locura, sino una oportunidad? Con el corazón latiendo con fuerza, Don Manuel dio un paso adelante. Es hora de abrir las puertas de la tradición y dejar que la música entre estés o no de acuerdo. El clamor del mercado resonaba en el fondo, y el eco de sus palabras parecía estallar en la atmósfera. El gran desafío apenas comenzaba, e iba a definir no solo el destino de un concierto, sino el futuro de una familia entera. ¿Sería este el momento en el que finalmente se romperían las cadenas de las expectativas? ¿Se unirían, dejando atrás el miedo y la duda? Ramón frunció el ceño y su mirada se estableció en Diego, que estaba a su lado, con la guitarra en las manos y un brillo de determinación en sus ojos. ¿Y tú, qué opinas de esto, Diego?, preguntó Ramón, su voz dura como el acero. ¿Crees que esto es lo que necesitas? No necesitamos más distracciones. Diego tragó saliva y la inseguridad se hizo presente un instante, pero la memoria de los preparativos y el aliento expectante de los vecinos le devolvieron la fuerza. Papá, la música es mi vida. No quiero vivir solo en los sueños de otros. Las palabras resonaron en la habitación, marcando un antes y un después. Don Manuel sintió que en el aire había chispas de esperanza, pero también el peligro inminente de la tempestad que se avecinaba. Ramón se quedó en silencio por un momento, intentando procesar aquello que su hijo decía. Don Manuel aprovechó la pausa. Lo que estamos haciendo no es solo un concierto, Ramón. Es un paso. Una manera de permitir que Diego sea quien está destinado a ser. Ramón soltó una risa amarga. ¿Y qué pasa si se quema? La música no es un camino fácil, y tú lo sabes mejor que nadie.
Solo te arriesgas a ver cómo se quiebra tu corazón. Fue como si cada palabra de Ramón fuera un golpe. Don Manuel había sentido esa quiebra en su vida, en su juventud. Había luchado con miedo, pero, ¿qué pasaría si hoy Diego podía romper ese ciclo? Es verdad, a veces hay caídas, interrumpió don Manuel, su voz creciendo más fuerte. Pero también hay volar. No podemos seguir viviendo con miedo al fracaso. La vida sin arriesgarse es una vida a medias. Se dio cuenta de que las palabras eran como puentes, un intento de conectar lo que parecía irreconciliable. Ramón, sin embargo, estaba a punto de explotar. Vas a arruinar todo lo que hemos construido, abuelo. Este no es el lugar para esto. Su tono era tanto enfadado como desolado, un eco de sus propios anhelos perdidos. Diego se acercó a su abuelo, buscando su apoyo, un refugio en medio del caos. No estoy pidiendo permiso, papá. Quiero vivir por mí mismo, dijo con voz clara. El peso de la decisión caía sobre sus hombros, pero sentía la energía de toda una comunidad esperándolo. Un silencio pesado se apoderó de la sala. Todos esperaban la reacción de Ramón, quienes miraban, a la expectativa, si una chispa de entendimiento podría surgir en aquel instante. El reloj continuaba su marcha implacable, y fuera del apartamento, las luces comenzaron a encenderse una a una, como una señal de que la noche prometía algo especial. Finalmente, Ramón aflojó su postura, sus ojos contracturados se suavizaron un poco. No voy a apoyarlo en esto, murmuró. Pero tampoco estoy aquí para detenerlo. Solo quiero que entiendas que no será fácil. Diego sintió la mezcla de alivio y frustración. Lo sé, papá. Pero estoy dispuesto a averiguarlo. Su mirada fija en su padre, la conexión parecía más fuerte que nunca, por un instante, aplazando el inevitable choque. Don Manuel, sintiendo que la reconciliación estaba al alcance, dio un paso hacia adelante. A veces los mejores caminos son los más difíciles, Ramón. No se trata de perder o ganar, sino de ser libres de hacer esas elecciones. La convicción en sus palabras resonaba, llenándolo todo de una luz inesperada. La tensión se mantuvo en el aire, pero inusualmente, un susurro de esperanza comenzaba a filtrarse entre los tres. Sin embargo, la incertidumbre seguía ahí, como una sombra acechante. ¿Conseguirían poner en marcha la velada tal como lo habían soñado? De repente, un estruendo de aplausos y risas emergió del patio. Era el grupo de vecinos que había llegado, su energía vibrante no podía ser ignorada. Vamos, gritaron. Ya es hora. Es ahora, abuelo, dijo Diego, la emoción y el miedo mezclándose en su voz. Don Manuel sintió el corazón latiendo con fuerza. Miró a su hijo y luego a su nieto. Un destello de unión se podía percibir en el aire, pero, sería suficiente para dejar atrás el pasado. Mientras se dirigían hacia la puerta, el peso de lo que estaba en juego se hizo más evidente. La próxima hora determinaría el rumbo de sus vidas. ¿Podrían conquistar los miedos antiguos y dejar que la música rompiera las cadenas que los ataban? La cuestión quedó flotando en el aire, tan viva como el eco de las notas que pronto vibrarían en la noche. Diego empujó la puerta y, al salir al patio, la brisa fresca de la noche acarició su rostro. Las risas y los murmullos de los vecinos resonaban como una melodía familiar. Se sintió invadido por una oleada de energía, todos estaban allí, expectantes y listos para la velada. Vamos, Diego, toca algo, gritó Clara, una de las vecinas más ancianas, mientras aplaudía con entusiasmo. Su expresión reflejaba la emoción de lo que estaba a punto de suceder, una mezcla de apoyo y alegría que encendía aún más el fuego en el pecho de Diego. Pero en su interior, la incertidumbre seguía latente, como una sombra que nunca se apartaba del todo. Don Manuel salió detrás de su nieto, su rostro era una fusión de orgullo y miedo. Recuerda, Diego, lo que más importa es ser tú mismo, le susurró al oído. Las palabras se grabaron en su corazón como un mantra y,
sabiendo que no estaba solo, se armó de valor para afrontar lo que estaba por venir. Ramón siguió a ambos con paso pesado, sintiendo el pulso del evento conectarse con su propio ser. A medida que los aplausos de los vecinos aumentaban, un dilema acechaba su mente. ¿Podía permitir que su hijo siguiera sus sueños sin arriesgarlos a todos a una caída estrepitosa? La pequeña tarima improvisada era el corazón de aquel barrio, un punto de encuentro donde los sueños de muchos se entrelazaban. Los tablones de madera crujieron ligeramente cuando Diego se plantó frente al micrófono, la guitarra colgando de su hombro como una extensión de sí mismo. «Hola a todos», saludó Diego, su voz vibrante llena de emoción. El murmullo se extinguió lentamente, y los ojos se pusieron sobre él, llenos de anticipación. A su lado, algunos amigos estaban listos con maracas y un viejo bombo, dispuestos a sumarse a la música que llenarían el aire esa noche. Diego se acomodó en su sitio y comenzó a tocar las primeras notas. La luz tenue iluminaba su rostro, y al mirar hacia su padre, el destello de aquel momento provocó un miedo y una esperanza confusos. ¿Vería Ramón lo que él podría alcanzar? Las notas comenzaron a fluir, y la melodía se transformó en una corriente, arrastrando consigo todas las tensiones acumuladas. Diego sintió el ritmo vibrar en su pecho, como si la música pudiera convertir sus ansiedades en algo tangible. Notó que algunos vecinos se unían, bailando entre risas, dejando atrás las preocupaciones de su día a día. Sin embargo, mientras la magia de la música comenzaba a inundar el ambiente, el rostro de Ramón seguía oscuro. La confusión en sus labios manifestaba el verdadero conflicto de un padre que ama y teme al mismo tiempo. Aunque el ritmo era alegre, el corazón de Ramón pesaba como si tuviera que enfrentar una tormenta interna. De repente, en medio de la actuación, Diego percibió algo en los ojos de su padre. Entre el tumulto de felicidad, un destello de comprensión se encendió sobre lo que, quizás, significaba esa noche no solo para él, sino para su familia en su conjunto. Se dio cuenta de que su decisión de tocar aquí no era solo una lucha por su independencia, sino un camino hacia la reconciliación. Mientras continuaba tocando, sentía más que unos pocos acordes, sentía un vínculo que se fortalecía, una posibilidad de conectar de nuevo. Abrió la vista hacia Ramón, esperando que la música, esa fuerza tan poderosa, comenzara a derretir las barreras que él mismo había construido durante años. Una emoción contenida rodeaba el ambiente, como una promesa de que el cambio podría estar al alcance. Pero, ¿sería suficiente para llevar a Ramón a cruzar esa línea? La tarde prometía un giro inesperado. A medida que la noche se adentraba, un nuevo intento de reconciliación se vislumbraba. Con un último riff enérgico, Diego finalizó su canción. La euforia estalló entre aplausos y vítores, pero en su pecho, una pregunta quedó flotando: ¿lograría finalmente el amor y la música transformar no solo su vida, sino todas las vidas entrelazadas en esta comunidad? La mirada de Ramón era el eco de esa pregunta. Al mirar a su hijo, sintió ese ligero retumbar en su interior, una emoción que no quería dejar escapar. Todo parecía girar hacia un clímax. ¿Se atrevería a dar ese salto y abrazar lo que realmente había estado evitando? La respuesta, como el eco de la última nota, aún estaba por llegar. Diego respiró hondo al finalizar su guitarra. La atmósfera vibraba con los aplausos, pero algo más había nacido entre él y su padre, un lazo delicado pero firme. A los costados, Clara y otros vecinos vitoreaban como si la música hubiera sido un regalo para el alma del barrio. Sin embargo, en el fondo de su ser, Diego sabía que la verdadera melodía aún no había sonado. Sentía la urgencia de un desenlace, de un diálogo que debía surgir tras las notas. Mientras comenzaba a levantar del suelo su guitarra, notó que Ramón no se movía. Su figura continuaba estática, como una estatua en medio del júbilo. Diego, con el corazón palpitándole en el pecho, decidió dar un paso más allá. Se acercó, dejando atrás el eco de risas y cantos, y se plantó frente a su padre. «Papá, ¿quieres decir algo?», preguntó,
sintiendo que el futuro se balanceaba entre su voluntad y la de Ramón. Durante un momento, el silencio fue denso. Los murmullos de la gente se desvanecieron para dar paso a un diálogo interno que solo Ramón podía escuchar. Diego, con su mirada llena de esperanza, lo instaba a unirse a la compasión que había florecido esa noche. Era un instante en el que el mundo exterior apenas existía. Solo estaban ellos dos, atrapados en esa burbuja. Te vi tocar, finalmente dijo Ramón, sus palabras apenas un susurro que se escurrió entre la multitud. Lo hiciste bien. Era un comentario simple, lleno de ponderación, pero en la expresión de su cara, Diego leyó más. Había un atisbo de orgullo apoderándose de su padre, una ventana que se abría a la posibilidad de un entendimiento más profundo. Gracias, papá, respondió Diego con sinceridad, levantando la barbilla con determinación. Pero no se trata solo de mí. Se trata de todos nosotros. Quiero que entiendas que la música no es solo un sueño para mí. Es parte de quién soy. Es lo que me hace sentir vivo. Ramón frunció el ceño, luchando contra las emociones que amenazaban con desbordarse. No es fácil, Diego sabe que hay riesgos. He visto la vida y lo frágil que puede ser. Era un padre que hablaba desde el corazón, pero también desde el miedo, desde el deseo de proteger lo que ama. Pero, ¿y si esta es la oportunidad de cambiarlo todo?, replicó Diego, apretando los dedos alrededor del micrófono. Tú también mereces conocer mis sueños y ser parte de ellos. No quiero que el miedo nos separe más. Las palabras flotaban en el aire, llenas de una verdad que resonaba en las mentes de todos alrededor. Un grupo de jóvenes se acercó, dispuestos a unirse nuevamente a la fiesta, pero el momento entre Diego y Ramón era solo suyo. Mientras las luces parpadeaban, la tensión se desvaneció lentamente, dando paso a una frescura inesperada. Ramón miró a su hijo, a la luz de sus ojos, y sintió un apretón en su pecho, el anhelo de liberar a su niño de aquellas cadenas invisibles del miedo que él mismo había forjado. Quizás podría acompañarte a la próxima, dijo Ramón, la voz titubeante pero firme. Su mirada ya no estaba llena de sombras, sino de un destello de emoción contenida. Diego sonrió, sintiendo que cada nota que había tocado estaba cumpliendo su propósito. Su padre no solo había escuchado la música, había comenzado a escuchar el lenguaje del corazón, pero antes de que pudiera abrazar a Ramón, un grito rompió la magia del momento. Alguien del fondo del patio, con una voz llena de ansiedad, llamó: «Alguien se ha caído. Necesitamos ayuda». El ambiente cambió instantáneamente. La risa reemplazada por preocupación, y el júbilo se disolvió en caos. En cuestión de segundos, Ramón y Diego se encontraron atrapados en un nuevo dilema, un desafío inesperado que amenazaba con poner a prueba, nuevamente, la fortaleza de su vínculo. «¿Qué hacemos, papá?», preguntó Diego, inquieto, buscando en los ojos de Ramón la misma confianza que había encontrado momentos antes. El tiempo se detuvo por un instante, mientras en sus corazones latía la necesidad de actuar. Serían capaces de unir fuerzas en esta nueva prueba, enfrentando no solo sus miedos individuales, sino el temor de la comunidad entera. La noche que había comenzado con música y alegría se transformaría en una lección de unidad y compromiso. ¿Podría este giro de acontecimientos ser lo que finalmente les close a la reconciliación? La respuesta a esa pregunta era tan incierta como el mismo camino que tenían por delante. Diego sintió como el aire pesado de la preocupación invadía el ambiente. El grito resonaba en su mente como una campana que alertaba del peligro. Miró a su padre, que de repente parecía un hombre diferente, un padre y un héroe al mismo tiempo. El egoísmo de sus sueños personales se desvaneció en la inmediatez de la tragedia. «Vamos», exclamó Ramón. Ambos corrieron hacia donde provenía el grito, seguido de un tumulto de voces nerviosas. El patio, que hace un momento era un centro de unión y celebración, ahora se encontraba lleno de confusión y miedo.
Un grupo se había formado alrededor de un hombre desplomado, y las sombras se situaban en la cercanía. El corazón de Diego latía con fuerza al ver que el cuerpo sin vida de Javier, un joven del barrio conocido por su risa contagiosa, yacía en el suelo, inmóvil. «No está respirando», gritó Clara, las lágrimas brillando en sus ojos. Su expresión de horror hacía eco del sentimiento colectivo. Todos estaban allí, pero el espacio entre ellos parecía abrumador. Diego se acercó al cuerpo, sintiendo como su mundo giraba vertiginosamente. «Necesitamos hacer algo», llamó a Ramón, que ya estaba a su lado. Su padre se arrodilló junto a Javier, un hombre que había visto crecer entre risas y juegos. Con una calma sorprendente, Ramón revisó los signos vitales. «¿Está consciente?», preguntó Diego, retrocediendo para dar espacio a su padre. La impotencia se colaba en su pecho mientras cada aliento parecía un lamento. La música aún palpitaba en sus pensamientos, pero había sido suplantada por un ritmo de urgencia y temor. «¡Ayuda! Alguien llame a una ambulancia», gritó Ramón, su voz resonando con autoridad, mientras movía las manos en un intento de reanimar al joven. Diego, sintiendo un impulso crudo, se colocó detrás de su padre y le ayudó mientras la multitud hizo espacio. No era momento de debilitarse. Necesitaban actuar. En medio de la tensión, un destello de esperanza iluminó la mente de Diego. «Papá, ¿sería bueno que alguien cantara algo? Algo que lo mantenga despierto». Ramón dudó un breve momento, pero de alguna manera conocía que la música tenía poderes que curaban más allá de la comprensión. Con un nudo en el estómago, asintió. «Hazlo, Diego». Diego tomó un respiro profundo y recordó una canción que siempre había resonado en el corazón de su amigo. Con la guitarra aún en sus manos, comenzó a tocar una melodía suave que flotaba por encima del murmullos de la multitud. Su voz, temblorosa al principio, se llenó de fuerza y determinación a medida que cantaba. Era un canto de aliento, una súplica a las fuerzas que mantenían a Javier aferrado a la vida. Mientras cantaba, los rostros de la comunidad se transformaron. Algunos agregaron sus voces, uniendo sus esperanzas y deseos en un coro conmovedor. Diego sentía como la música tejía un hilo invisible entre ellos, en el que el miedo se transformaba en algo más poderoso. La unidad, la tensión era palpable, y aunque los minutos parecían eternos, el susurro de la voz de Diego se elevaba. «Sigue despertando», amigo, murmuraba su canción. A su lado, Ramón seguía concentrado, repitiendo las maniobras de resucitación. Cada empuje se convertía en un reflejo del amor que sentía por su comunidad, pero de repente, el silencio interrumpió la melodía. El cuerpo del joven se movió sutilmente, un leve suspiro emergió entre sus labios. La multitud contenía el aliento. Los ojos de Diego se encontraron con los de Ramón, colmados de un nuevo brillo, de alegría y esperanza. «Javier, estamos aquí contigo», gritó Ramón, rompiendo la barrera del caos. Pero antes de que el alivio pudiera terminar de asentarse, un sonido distante se hizo notar: sirenas. Las luces intermitentes comenzaron a aparecer, dibujando un cuadro nuevo en la oscuridad de la noche. Con la llegada de la ambulancia, el alivio se mezcló con la ansiedad. Diego sintió que el corazón le latía con fuerza, no solo por lo que acababa de suceder, sino por una revelación importante que brotaba en su mente. Estaba claro, la vida era un delicado valse entre la esperanza y la desesperación, pero siempre había un espacio para la música en medio del caos. Sin embargo, al mirar a su padre, se dio cuenta de que la conexión que habían comenzado a construir aún estaba en un hilo frágil. «¿Podrás estar conmigo en esto, verdad?», le preguntó, los ojos llenos de incertidumbre. «Siempre, hijo». «Ahora más que nunca», respondió Ramón, y por un instante, el peso del pasado se sentía un poco más ligero. Mientras Javier era llevado por los paramédicos, una pregunta flotaba en la mente de Diego. ¿Qué pasaría si la música y cada instante difícil los unieran para siempre? Con el eco de su canción vibrando en el aire,
Diego se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba. Los sonidos del motor de la ambulancia se desvanecieron a medida que la luz se alejaba, llevándose consigo un pedazo de la angustia que había dominado la noche. Diego, aún con la guitarra en mano, sintió como el vacío dejaba una marca en su corazón. Javier había estado a un hilo de la muerte, pero había despertado en respuesta a un canto que, aunque improvisado, había salido del alma. Sin embargo, esa alegría no podía vencer los ecos de lo que se había vivido. «Papá», susurró Diego, buscando el consuelo en los ojos de Ramón. «¿Y si lo que hicimos ahora no es suficiente?» «¿Y si?» «Diego», interrumpió Ramón, su mirada fija en el suelo como si buscara respuestas allí. «Hicimos lo que pudimos. Pero hay cosas que están fuera de nuestro control». Las palabras eran firmes, pero cargadas de un peso que solo un padre puede comprender. Miraron a su alrededor, y la multitud empezaba a dispersarse, todavía murmurando sobre lo que acababa de suceder. El ambiente vibraba con emociones encontradas, la incertidumbre y la esperanza se entrelazaban, creando una mezcla pesada. Diego sintió un torbellino de emociones. El alivio por la vida de Javier apenas comenzaba a establecerse cuando otra verdad le golpeó en el pecho. No podía permitir que esta situación los dividiera, ni a él ni a su padre. Era el momento de abrirse, de hablar. «Papá, nuestra relación es como una melodía que se ha perdido, ¿no crees?» Podría ser diferente si solo», titubeó, buscando las palabras adecuadas. «Si pudiéramos trabajar juntos, como antes, como en mis canciones». Ramón lo miró, y en sus ojos vio el destello de un recuerdo, de los días en que compartían palabras y acordes, cuando la música era su lenguaje, su conexión. «Hijo, eres maravilloso con la guitarra. Pero hay tanto que no he podido decirte», admitió Ramón, sus manos temblando levemente. «No sabía cómo volver a conectarnos después de todo». Un silencio cargado llenó el espacio. Diego sostuvo la mirada de su padre, sintiendo el poder de la verdad que flotaba entre ellos. «¿Crees que podríamos intentar unir nuestras voces de nuevo, aunque sea en los momentos difíciles? Quizás así, podríamos encontrar nuestro camino». Ramón sonrió débilmente, pero había una chispa de esperanza en su rostro. «La música ha sido nuestro refugio. Ojalá sea el puente que nos una de nuevo». Decididos, padre e hijo comenzaron a caminar hacia el centro del patio, donde la alegría había sido reemplazada por el eco del temor. Diego colocó la guitarra en sus brazos, y Ramón se unió a él, ambos sintiendo que la esencia de su relación se renovaba en la luz de la luna. Diego empezó a tocar una canción suave, una melodía que hablaba de sanación y unidad. Ramón se unió con su voz, primero titubeante, pero a medida que cantaban, sus almas parecían alinearse en perfecta armonía. La música se elevaba, envolviéndolos, creando un espacio de sanación. Cada nota parecía liberar el peso que habían cargado por tanto tiempo. Las personas que habían quedado observando comenzaron a acercarse de nuevo, atraídas por el sonido que brotaba del corazón de una familia reconstruyéndose. Las sonrisas se asomaban entre lágrimas, creando un cuadro vibrante de esperanza compartida. Sin embargo, mientras el eco de su canto llenaba el espacio, un grupo de personas se acercó con miradas serias. Entre ellos estaba Clara, que alzó la mano para llamar su atención. «Diego, hay algo más que debes saber», dijo, su voz temblorosa. Diego sintió como su corazón se oprimía. La música flotaba como un manto, pero la intriga de lo que Clara podría revelar lo hizo dudar. «¿De qué se trata?», preguntó con voz entrecortada, mientras Ramón lo miraba, la preocupación en su rostro, tanta belleza que habían creado azotada por la incertidumbre de una nueva revelación. La noche todavía guardaba secretos que necesitaban ser revelados, y el canto de esperanza que habían comenzado a construir podía estar a punto de verse desafiado. Clara dio un paso adelante, y el silencio que había envuelto el ambiente se tornó denso, casi palpable.
La mirada de Diego era una mezcla de suspenso y miedo. Su pecho latía con fuerza, como si supiera que las palabras de Clara podrían cambiarlo todo. Es sobre Javier, comenzó ella, y cada letra se sintió como un golpe. Él no fue asaltado en una simple pelea. Diego, hay circunstancias detrás de esto que no conocías. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Cuestionó Diego, su voz casi un susurro, como si al hablar más alto pudiera romper la frágil burbuja de esperanza que se había formado alrededor de ellos. Él se metió en problemas con un tipo muy peligroso. Un prestamista. Javier, a veces, tomaba decisiones equivocadas. El otro día, cuando lo encontraste, no era la primera vez que se encontraba en esta situación. Las palabras de Clara resonaron en la noche como un eco siniestro. Diego tambaleó un poco, intentando asimilar la información. Las imágenes de su amigo, la risa y los buenos momentos compartidos, bailaban ante sus ojos, ahora teñidas de sombras. No, no puede ser. Javier no es así, protestó Diego, casi a gritos, sintiendo que la música comenzaba a desvanecerse en su mente. Él siempre ha sido leal. Ramón se movió al lado de su hijo. Hay más en la vida de las personas de lo que vemos. No podemos juzgar sin entender. Su voz era tranquila, sabiendo que la verdad a veces duele y destruye, pero siempre es necesaria. Lo sé, pero ¿y si es demasiado tarde?, murmuró Diego, sintiendo como el rayo de esperanza se deslizaba por su piel, dejando solo frío. Clara sonrió con tristeza. Hay una forma de ayudarlo. Aún puedes estar a su lado, Diego. La música, eso siempre fue una luz para Javier. Si te unes a él, podrías ayudarlo, devolverle el camino entre sombras. A Diego le temblaron las manos. Pero, ¿cómo? No soy un terapeuta. Solo soy un chico con una guitarra. Tu música puede llegar a donde las palabras no lo hacen. Siempre lo ha hecho, insistió Clara, su voz llena de emoción. Poco a poco, la lógica de sus palabras comenzó a penetrar en el nublado pensamiento de Diego. Recordaba cómo la música había unido a muchas almas esa noche, cómo había provocado el despertar de Javier. Quizás, solo quizás, había algo que podía hacer. ¿Y si Javier no quiere mi ayuda?, se preguntó, la duda asfixiándolo. ¿Y si le resulta incómodo saber que yo sé lo que le ha pasado? Eso lo sabrás solo si intentas. Al final, el amor y la música son caminos que siempre transforman, respondió Clara, su mirada sin apartarse de él. Pero necesito tiempo para pensar, se atrevió a decir Diego. Las palabras eran una forma de protegerse, de impedir que su corazón volara tan alto y luego cayera. Decídete pronto, porque este círculo se cierra rápido, y no siempre hay una segunda oportunidad, advirtió Clara, su rostro ahora en serio. Diego sintió como una oleada de emociones lo invadía, una mezcla de incertidumbre, miedo y un atisbo de determinación. Miró a su padre, buscando ese apoyo incondicional que siempre había estado ahí. «Papá, ¿cómo puedo ayudar a Javier?», preguntó, su voz ahora fuerte, empujando a enfrentar ese nuevo reto. Ramón sonrió, sintiendo que la conexión entre ellos crecía. Los puentes se construyen de a poco. Permítele saber que estás allí. Eso será más de lo que ha tenido en mucho tiempo. Mientras la noche seguía su camino y las estrellas atenuaban su fulgor, Diego sintió un nuevo impulso en su corazón. La música no solo era su refugio, sino también su arma, y Javier necesitaba esa luz. A medida que regresaban al centro del patio, donde la gente aún los observaba, el canto de esperanza comenzaba a tomar forma nuevamente. Pero en el fondo, Diego sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Fue entonces que un grito interrumpió sus pensamientos. Un hombre se acercaba apresurado, con el rostro pálido y la mirada frenética. «Diego. Necesito que vengas rápidamente. Javier está en problemas otra vez».
Ese nuevo llamado a la acción resonó en la oscuridad como un eco de urgencia. El tiempo apremiaba y lo que habían comenzado a reconstruir estaba a punto de ser arrastrado nuevamente. ¿Podría realmente salvar a su amigo antes de que fuera demasiado tarde? Diego sintió como el mundo a su alrededor se detenía. Cada latido de su corazón resonaba con un eco de alarma, y la impaciencia del hombre frente a él lo atraía como un imán. ¿Qué ha pasado?, preguntó, intimidado pero decidido. La voz del hombre, un amigo de Javier, temblaba mientras decía, lo vi salir con unos tipos. Eran peligrosos. Dicen que lo llevan a un lugar. Sus palabras se perdieron en el aire mientras Diego imaginaba lo peor. Vamos, exclamó Diego, tomando una respiración profunda que lo acercaba a la frontera de la valentía. Su padre y Clara lo siguieron sin dudar. Ramón le puso una mano en el hombro, un gesto que decía más que 1000 palabras. Era el apoyo que necesitaba. Cada paso hacia la salida del patio lo sentía como una danza entre la esperanza y el pavor. Ambos tiraban de él, y Diego no sabía cuál vencería. El grupo se precipitó hacia la calle, la noche envolviendo sus cuerpos. Las luces parpadeantes de los bares y cafés golpeaban su mente como una música frenética. Diego pensaba en Javier, en su sonrisa, en cómo siempre había estado a su lado en los momentos importantes. No puedo permitir que esto le suceda, musitó para sí. La música le había enseñado a luchar, ahora, tendría que aplicar esa lección en la vida real. Mientras corrían, Ramón y Clara intercambiaron miradas. Había una inexpresable conexión entre ellos que Diego no podía entender del todo, pero que le dio la certeza de que no estaba solo en esta batalla. Después de lo que parecieron horas, llegaron a un callejón oscuro. El aire estaba impregnado de ese mismo miedo que había sentido en el momento en que supo que Javier estaba en problemas. ¿Por dónde?, preguntó Diego, sintiendo como su determinación empezaba a tambalearse. Su mente corría a 1000 por hora, preguntándose si realmente podría ser suficiente para salvarlo. Solo un susurro de confianza permanecía en su interior. Este camino lleva a una especie de club, respondió el amigo, señalando hacia una puerta de hierro, con luces parpadeantes. Tienen música en vivo, pero no en el tipo de lugar que quieras estar. Diego sintió que la ira y la desesperación se entrelazaban dentro de él. La música, una vez su refugio, ahora se convertía en un lugar de sombras donde su amigo podía estar atrapado. Vamos, dijo con firmeza, tenemos que entrar. Al abrir la puerta, una ola de sonido y luz golpeó sus sentidos. La atmósfera era densa, cargada de un ritmo pulsante que resonaba en las paredes. Diego apenas podía distinguir las formas que se movían, pero la esencia de la música lo envolvía, una verdad clara en medio de toda la confusión. Javier llamó, su voz en busca de esperanza, sin saber exactamente a quién quería alcanzar. Las miradas de los presentes se volvían hacia ellos, murmullos se elevaban como pequeñas olas. En medio de aquellos rostros, Diego buscaba uno que conocía de memoria, uno que alguna vez había brillado llenándolo de alegría. De repente, una figura familiar apareció entre la neblina de humo, y su corazón se detuvo por un instante. Allí estaba Javier, pero algo en su mirada no era el mismo. Había un brillo de pánico, y la risa que solía dominar su rostro se había desvanecido. Se giró hacia ellos y su expresión era de absoluta incredulidad. «Diego, ¿qué haces aquí?», preguntó, pero las palabras carecían del alivio que Diego anhelaba. Sin poder contener el impulso, Diego dio un paso al frente. «Vine a ayudarte, amigo. No tienes que pasar esto solo». Las palabras se deslizaban entre ellos, pero Diego sintió que el tiempo se comprimía. Algo estaba a punto de suceder, y el clima tenso del ambiente lo dejaba ver. Había unas sombras en la esquina, y los hombres que estaban cerca se movían hacia adelante. «Vámonos de aquí, Javier», gritó Diego, pero los rostros de preocupación comenzaban a nublar su visión, y el peligro era inminente. La música, antes un refugio,
ahora se sentía como una advertencia perversa. Justo cuando Javier empezó a moverse, la puerta del club se sacudió con fuerza. Se giraron, y una multitud de hombres entró, empujando a la gente a un lado. Sus rostros eran nada menos que amenazas. ¿A dónde creen que van?, demandó uno de ellos, su voz como un trueno. La tensión en el aire creció mientras las miradas se encontraban, y Diego supo que el enfrentamiento era inevitable. Todo lo que había planeado, cada intento de ayudar, estaba a punto de ser puesto a prueba. ¿Tendría el valor suficiente para enfrentar no solo a los hombres, sino también a las sombras del pasado de Javier? Ellos podrían salir de allí, o sería este el final de su lucha por recuperar a su amigo. La incertidumbre lo invadió, pero la música seguía resonando en su pecho, un último destello de esperanza antes de que la tormenta estallara. La música sonaba cada vez más fuerte, pero en el club, la atmósfera era tensa, el peligro se cernía sobre ellos como una sombra oscura. Diego, sintiendo el corazón latiendo con fuerza, se acercó a Javier. No podemos quedarnos aquí, amigo. Debemos salir ahora, insistió, su voz llena de determinación. Javier miró a los hombres que entraban, una mueca de miedo cruzó su rostro. ¿Y qué más puedo hacer? Ya estoy dentro, no tengo forma de salir. Su voz era un murmullo de desesperanza. Las palabras de Clara resonaban en la mente de Diego, la música siempre transforma. Era el momento de actuar. Escucha, Javier. Te he visto superar más cosas que esto. La música puede salvarte. Eres más fuerte de lo que crees. Vamos a usar lo que sabemos, dijo Diego, alzando la guitarra, listo para tocar una melodía que pudiera distraer al peligro. De pronto, un grupo de hombres se acercó, amenazadores y con una mirada feroz. No había tiempo para titubear. Diego tomó una respiración profunda, y antes de que los hombres pudieran acercarse más, comenzó a tocar una canción. Las notas resonaron en el aire, llenando el espacio con una mezcla de alegría y valentía. Los hombres se detuvieron. Una mezcla de sorpresa y curiosidad se dibujó en sus rostros. Diego cantó con toda su fuerza, pensando en Javier, en lo que significaba esa música. Esto es para nosotros. Esto es nuestra libertad, recordó mientras tocaba. Las luces parpadeantes del club se reflejaban en los rostros del público, y algunos comenzaron a moverse al ritmo de la música. La tensión se disipó un poco, como cuando se abren las cortinas de un teatro, revelando la magia detrás. Javier, con los ojos between paso y miedo, se unió a la interpretación, su voz resonando junto a la de Diego. El espacio comenzó a transformarse, la fuerza de la música fue como un escudo contra la oscuridad, pero los hombres no se conformaron. Uno de ellos gritó, «Esto es una locura. Vamos a acabar con estos chicos», y se dirigió directamente hacia ellos. Sin perder el ritmo, Diego y Javier intensificaron su canto, la melodía llenándose de urgencia y esperanza. En un momento crucial, Diego se volvió hacia Javier. «Tú también puedes hacerlo. No te quedes atrás». La energía entre ellos era palpable, como una corriente eléctrica, y Javier cerró los ojos, dejando que el miedo se desvanezca. «¿Y si no lo logramos?», respondió titubeante. «¿Y si no es suficiente?». «Es suficiente si lo creemos», le espetó Diego, en medio de la melodía. Y en ese instante, Javier se dejó llevar, sintiendo la música fluir a través de él, abandonando la carga de desconfianza. La audiencia del club se unió, muchos comenzaron a aplaudir y a cantar. La magia de la música envolvió el lugar, elevando su espíritu. Los hombres, desconcertados por la unión que formaba ante ellos, se detuvieron, dándose cuenta de la fuerza que nada podía romper. Con un estallido de fuerza, el hombre líder gritó, «¡Deténlos!». Pero ya era tarde. La comunidad se había reunido en torno a Diego y Javier, y, como una ola de amor y apoyo, la música se convirtió en su refugio. «Salgan de aquí, chicos, vamos», gritó Ramón, quien apareció por la entrada,
apoyado por Clara y otros amigos. La unión de las voces, la música surcando el aire y el amor de una comunidad erosionaron las barreras. Juntos, se abrieron paso fuera del club, como una familia que había encontrado su camino de regreso. Aliviados y al mismo tiempo llenos de adrenalina, Diego y Javier se aferraron uno al otro mientras atravesaban el umbral hacia la libertad. Todos los ojos estaban al frente, mirando hacia un futuro incierto pero brillante. «Lo logramos», susurró Javier con lágrimas en los ojos mientras sentían como la comunidad se consolidaba a su alrededor, una red de amor y esperanza. Comprendió que no estaba solo en esto, que debía enfrentar su futuro, pero ahora podía hacerlo acompañado. Asintiendo, Diego tocó suavemente su guitarra de nuevo, un himno de alegría que resonó entre ellos. «Siempre hay esperanza, siempre hay música», murmuró. En ese instante, sintieron el poder de la conexión, el abrazo entre familias, amigos y sueños que se sostenían. Mientras el sol comenzaba a asomar en el horizonte, llevando un nuevo día, supieron que juntos podrían enfrentar cualquier cosa. La noche había sido dura, pero también habían aprendido a unir sus voces, a abrirse al amor y la música. Los recuerdos, las risas, y los anhelos compartidos bajo las estrellas los llevarían a un nuevo viaje. Un viaje que ahora sería de unidad y valentía. Diego y Javier miraron hacia adelante, listos para lo que vendría. La vida estaba llena de sorpresas, pero juntos, tenían todo lo que necesitaban para encontrar su camino. Finalmente, don Manuel, que los había estado observando desde la distancia, sintió una profunda satisfacción al ver cómo su familia se unía otra vez. En su corazón supo que siempre hay un nuevo comienzo, incluso después de las tormentas más oscuras. La música y la familia siempre encontrarán el camino. Si te ha emocionado este desenlace, si no te has suscrito, necesitas hacerlo ahora. Recuerda dejar un like para apoyar el canal y comenta sobre tus sentimientos tras esta historia tan inspiradora. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación en familia. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Tu apoyo es crucial para seguir trayendo más historias exclusivas.